La poesía gauchesca es un tipo de literatura que comenzó en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. Refleja las costumbres del hombre en el campo, las vivencias propias del criollo, la soledad, la valentía, su tradición, vocabulario, el culto de las armas, en sí, la vida del gaucho. Esto era utilizado para las campañas de los políticos. Se relaciona con que a través de la poesía se consigan soldados para los ejércitos patrios, y para que los gauchos quieran participar de estos ejércitos se pone en marcha este mecanismo de difundir la ideología. Entre la publicación de Facundo, escrito por Sarmiento, y Martín Fierro, escrito por José Hernández, habían pasado casi 30 años, en donde durante este tiempo la relación del Estado con el gaucho había cambiado drásticamente, ya que el gaucho comienza a ser apartado y llevado hacia un camino miserable. Eran utilizados como tropas de fronteras, no tenían derechos, no les pagaban, y quien denuncia esta situación fue Hernández. En 1868, Sarmiento asume como presidente de la nación y continúa la guerra de la Triple Alianza. A todo esto, José Hernández funda el diario Río de la Plata, con el fin de dejar en evidencia o criticar las decisiones frente a la presidencia, a Sarmiento y las ideas que divulgaba desde la literatura y la política. Claro y visto está que José Hernández mostró a lo largo de su vida una especial preocupación por los sectores menos favorecidos de la sociedad. Consagró su vida para mejorar la situación de los gauchos y la defensa de las ideas federales. Sarmiento tenía un pensamiento muy claro del gaucho y lo hacía notar en sociedad. Se refería a ellos como personas vagas, malas, que solo se los conocía por ser cantores, que en el campo solo desarrollaban las facultades físicas, pero no la de la inteligencia, y decía que vivían totalmente en la pobreza. No pensaba lo mismo José Hernández, quien defendía la personificación y el carácter de los gauchos. Bartolomé Hidalgo, escritor y pionero de la poesía gauchesca, también tenía una clara definición de los gauchos. Decía que eran valientes, prepotentes y no tenían miedo de desafiar al enemigo o de invitarlos a pelear. En ese tiempo, la división política en Argentina se debatía entre los unitarios, quienes eran apoyados por Sarmiento y querían un gobierno centralizado, contra los federales, que defendían la autonomía de cada una de las regiones, apoyados por Hernández. En Facundo, escrito por Sarmiento, se da a conocer la división entre la civilización y la barbarie, que para Sarmiento la barbarie era lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. A la obra, Martín Fierro le dicen la expresión de la raza, ya que tiene una identidad nacional. No es un libro escrito de otro libro, es exclusivamente criollo y habla de lo que pasaba en su momento en Argentina. Esta historia comienza hablando de un gaucho trabajador, feliz, valiente, que vivía con su mujer y sus 2 hijos, que hacían una vida normal, eran felices con lo que tenían y al final del día se juntaban a charlar todos juntos. Él vivía cantando, ya que decía que desde el vientre de su madre así nació y en cualquier circunstancia cantando lo iban a encontrar. Para Martín Fierro, ser gaucho era ser libre a pesar de que la sociedad los vea como mala gente. Sus desgracias comienzan cuando es llevado por las fuerzas a la frontera para luchar contra los indígenas, dejando así solo a su familia, que no tenía muchos recursos y debían buscar herramientas para subsistir. Después de 3 años, logra volver a su casa, pero se da con la mala noticia de que allí ya no había nadie. Su mujer se había ido y a sus 2 hijos no los volvió a ver más. Luego de eso, tiene una serie de conflictos en donde en uno de ellos mata a una persona, que le decían el Moreno, y a consecuencia de esto la policía lo va a buscar, pero él decía que no iba a entregarse y que pelearía con quien sea si era necesario. Es ahí donde conoce a Cruz y comienzan una pelea contra estos hombres que se habían enfrentado a Martín Fierro. Desde ese momento se convierten en amigos muy cercanos. Tenían un pasado similar, ya que ambos eran personas que no le tenían miedo a nadie y se habían enfrentado contra las autoridades. Finalmente ellos deciden cruzar la frontera, aunque sabían que no era lo más seguro, pero su propósito era salir del lugar donde vivían para llevar una vida mucho mejor. El Martín Fierro le discute al Facundo las características de las que está hecho el gaucho. Esta es una discusión literaria y política, en la que se enfrenta el gaucho malo y vago de Sarmiento con el gaucho perseguido de Hernández, que finalmente finaliza su historia diciendo que lo que acabamos de escuchar
Son males que todos conocen pero que nadie nos contó. Por otro lado, mucho se hablaba de la viveza criolla, que era, por así decirlo, la picardía de ciertas personas hacia otras. Tenía un efecto antisocial, con resentimiento y sin respeto a los demás. Se caracterizaban por la superioridad, el egoísmo, por criticar el error de otras personas sin ni siquiera fijarse en los propios, y no creían en la ley ni en la justicia. Pensaban que en vez de respetarla debían burlarse de ella. Aparentaban inteligencia y conocimiento, pero solo se basaban en la mala fe y la inmoralidad.